En una habitación llena de poderosos trajes, ella no encajaba. Un trapeador en la mano, silencio en la mirada. La llamaron no para pedirle ayuda, sino para humillarla. Un millonario sonrió cruelmente y agitó un papel en su cara. «Te doy toda mi plata si puedes traducir esto». Se rió, pensando que el juego era suyo. Todos se rieron entre dientes. Todos, excepto ella. Ella tomó la página. La miré, y cuando abrió la boca, la habitación quedó en silencio. Porque en ese momento, la señora de la limpieza les recordó a todos cómo es la verdadera inteligencia. «Te doy toda mi plata si traduces esto». El millonario se ríe, pero la mujer de limpieza lo calló. La sala de juntas era un templo de poder con paredes de cristal que brillaban bajo el sol de la mañana, grifería cromada que reflejaba la ambición y una enorme mesa de roble que se extendía como una pasarela para el ego. En la cima estaba Álvaro Méndez, un magnate multimillonario de la tecnología que se proclamaba un genio. Se sentaba en su sillón de cuero con la arrogancia que solo los extremadamente ricos pueden permitirse, su traje italiano medida apenas arrugado mientras 12 ejecutivos, desesperados por impresionar al hombre cuya riqueza podía comprar y vender sus vidas 100 veces más. Se reían a carcajadas de sus chistes y asentían antes de que terminara de hablar. Mientras ajustaba las gafas de sol en el interior, Álvaro estaba en uno de sus estados de ánimo, juguetón, despiadado, teatral, con su reloj de diamantes personalizado brillando. «¿Qué quieres decir?», rió entre dientes y agitó el papel como un mago a punto de hacer un truco. «La inteligencia no es barata, pero se puede disfrutar», dijo. Fue entonces cuando la puerta de cristal se abrió con un crujido y Luca, el limpiador de la oficina, entró silenciosamente en la habitación con un cubo rodando a su lado y un paño en la mano, el pelo recogido con cuidado y su uniforme azul planchado. Tenía unos 40 y tantos años, una mirada amable y cansada, y la gracia de una mujer que había sido ignorada durante años. Era el tipo de mujer que se mimetizaba con el poder sin perturbarlo jamás. Sin siquiera mirar a los ejecutivos que fingían no verla, empezó a limpiar una zona desocupada de la habitación. Sin embargo, Álvaro sí. Siempre prestaba atención a la gente, no porque la respetara, sino porque le gustaba controlar la sala, dirigir la atención hacia lo que quería. Y hoy, Lucía lo era. Esbozó una sonrisa y exclamó de repente, señora, ¿no sabe leer? La sala se quedó en silencio, sin saber a dónde iba aquello. Lucía se detuvo, con el paño en el aire. Giró la cabeza lentamente, encontrando su mirada sin miedo, pero tampoco expectante. «Tengo algo divertido para ti», dijo Álvaro, poniéndose de pie y acercándose a ella con aire dramático. Extendió el papel que tenía en la mano, un documento antiguo y formal escrito en una densa escritura extranjera que claramente era japonesa o china. Sonrió con crueldad. «Si puedes traducirlo, te doy todo mi dinero». Toda la sala estalló en carcajadas. Los ejecutivos rieron con los puños cerrados. Alguien murmuró que ridículo, pero nadie se atrevió a intervenir. Era solo el jefe haciendo otra actuación. Lucía no rió mientras miraba la página. Ni siquiera parpadeó. Extendió la mano y la tomó con delicadeza, sosteniéndola con la misma reverencia que le daría a un objeto sagrado. La miró, luego se levantó y empezó a hablar de inmediato. Al principio, en voz baja, pero con claridad. La sala se sumió en un silencio inquietante mientras ella traducía, línea a línea, la prosa poética del japonés clásico a un español perfecto y fluido. Su voz era tranquila, segura y cálida. Explicó el contexto literario de los versos, mencionó al autor del siglo XI, Murasaki Shikibu, e incluso corrigió un error de traducción moderna en el tercer párrafo. Dijo en voz baja, «Esto no significa espíritu, sino eco del alma, una distinción significativa». Algunos líderes empresariales se inclinaron hacia adelante. Una persona usó su teléfono inteligente para buscar al autor que había mencionado. Varo permaneció paralizado, incapaz de sonreír, y lentamente bajó la mano a un costado. Luca continuó hablando, sin alzar la voz y manteniendo un tono mesurado y claro hasta llegar a la última línea, una frase sobre el honor, la humildad y el silencio. Hizo una pausa, miró a Álvaro directamente y le devolvió la página. «¿Listo?», dijo simplemente. Nada cambió. El aire en la habitación había cambiado, de la risa al asombro, de la superioridad al respeto atónito. El lejano ruido de la ciudad y el suave zumbido del aire acondicionado fueron los únicos sonidos por un breve instante. Varo entreabrió los labios, pero no dijo nada. Finalmente, alguien tosió. Otro se removió torpemente en su asiento. Como si la situación hubiera sido tan rutinaria como vaciar un cubo de basura,
Luca regresó a su carrito, cogió un trapeador y empezó a limpiar cerca de la puerta. Sin embargo, nada de eso. La época era típica. Un hombre cuyo imperio se basaba en el control acababa de perderlo, no ante otro multimillonario, ni ante un inversor rival, sino ante una mujer que le limpiaba el suelo y jamás le había pedido nada. Y lo que más le dolía que la vergüenza era darse cuenta de que él, Álvaro Méndez, el hombre que creía poder comprar inteligencia, lealtad y veracidad, acababa de ser silenciado por alguien cuya presencia ni siquiera había reconocido hasta ese día. El papel en su mano, antes objeto de burla, ahora se sentía más pesado, casi sagrado. Finalmente, un ejecutivo susurró: «¿Quién es ella?», y nadie respondió. Nunca imaginaron oír la voz más fuerte en aquella sala de juntas llena de acuerdos, poder y ruido. Todos en la sala tenían un solo pensamiento mientras ella cerraba silenciosamente la puerta de cristal tras ella y se marchaba. La persona más inteligente aquí acaba de fregar el suelo. El silencio no terminó cuando Luca cerró la puerta de cristal tras ella. De hecho, fue entonces cuando empezó de verdad. Se apoderó de la sala de juntas como una pesada cortina, presionando cada rincón, sofocando el espacio que se había llenado de risas baratas y ego hueco, dejando a 12 ejecutivos y a un multimillonario mudo ahogados en la incomodidad de sus propios rostros. Álvaro Méndez permaneció inmóvil, rozando con las yemas de los dedos el borde del papel que ella acababa de devolver. Ese documento extranjero, antaño un objeto de humillación, ahora una reliquia sagrada que había quemado su arrogancia como ácido sobre seda. Lo único que se movió fue el calor que subía tras su cuello mientras lo miraba, como esperando que los personajes se reorganizaran para darle una segunda oportunidad y revertir lo que acababa de ocurrir. Los ejecutivos le dieron la espalda y empezaron a concentrarse en sus teléfonos, tazas de café y libretas en lugar de la pregunta candente. ¿Cómo es que todos la habían pasado por alto? Lucía, la mujer cuyos pasos nunca habían notado, cuyas etiquetas de identificación jamás habían leído, acababa de eclipsar a todos los presentes con gracia, intelecto y serena precisión. ¿Eso fue japonés? No, susurró un vicepresidente, casi para sí mismo, con los ojos abiertos por la incredulidad. Otro asintió. Clásico. Lo aprendí en la universidad, pero nunca lo he hecho. Nadie se atrevió a mirar a Álvaro, quien ahora sentía que su control de la sala, la moneda de cambio de su identidad, se le escapaba como arena entre los dedos temblorosos. Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos mientras intentaba restarle importancia. Murmuró: «Bueno, era una broma», pero las palabras cayeron en saco roto, muertas al llegar, como una broma que nadie quería oír. Con la misma rapidez, se oyeron algunas risas nerviosas. El espectáculo había terminado. El hechizo se había disipado. Y Álvaro, el hombre que una vez se enorgulleció de no ser sorprendido jamás, se estaba ahogando en él. Se hundió en su asiento y de repente pareció más pequeño que 10 minutos antes, como si su postura intentara ocultar lo que estaba a punto de suceder. ¿Era un truco? Su mente se apresuró a comprenderlo. ¿Una trampa? ¿La habría plantado alguien allí? Pero en el fondo, ya lo sabía, no era un truco. Luca lo había hecho con la gracia de quien ha llevado su brillantez en silencio durante demasiado tiempo, sabiendo exactamente lo que hacía. Intentó imaginar su vida. Estaría agotada al llegar a casa, limpiando oficinas por la noche y tal vez leyendo poemas antes de acostarse. ¿Quién era? ¿Y por qué estaba allí en lugar de dar clases en una universidad, fregando sus suelos? La reunión de la junta directiva había quedado olvidada. Plazos, fusiones, informes trimestrales, nada de eso importaba ahora. La mujer del traje azul que acababa de reescribir la jerarquía de su mundo, sin decir palabra, era lo único en lo que todos podían pensar. ¿Sabemos algo de ella?, preguntó finalmente un ejecutivo de la empresa, rompiendo el silencio como un cristal. La jefa de recursos humanos negó lentamente con la cabeza. Luca empezó su carrera hace 5 años. Tiene un contrato temporal. Limpia los pisos de arriba. Siempre puntual. Nunca llega tarde. Lee mucho, añadió una voz más suave. Cada semana la veía con un libro diferente. Álvaro se aferró a los brazos de su silla. Quería encontrarle defectos y revertir la situación, pero era inútil porque por dentro era demasiado orgulloso y cruel. Se sentía vulnerable. La había juzgado mal y, al hacerlo, reveló más sobre sí mismo que sobre ella. «Investiga», dijo en voz baja y seca. «Tengo muchas ganas de saber quién es». Y, sin embargo, incluso al decirlo, había un destello de vergüenza en su tono, como un colegial pillado copiando delante de la chica más lista de la clase. La imaginó como Luca, de pie en la misma habitación con gente que la había subestimado. No estaba enfadada ni arrogante.
Simplemente brillaba silenciosamente, como una vela que no se apagaba ni en medio de una tormenta. Pensó en cómo había hablado, con tanto cuidado por cada palabra, como si el lenguaje mismo fuera sagrado. Y entonces, un recuerdo afloró. Álvaro había asistido previamente a una conferencia en Tokio, donde una profesora habló sobre poesía de pérdida y añoranza en el antiguo Japón. La conferencia fue para un grupo reducido. Al igual que Luca, ella había hablado con claridad, emoción y sabiduría adquirida con dolor. Él no la había escuchado en aquel entonces. Era demasiado joven, estaba demasiado ansioso por ganar dinero, demasiado ansioso por hablar. Pero ahora entendía. Hay personas que llevan bibliotecas en la mente y galaxias en su silencio, y a veces el mundo no les hace espacio hasta que lo rompen. Cuando la puerta se abrió de nuevo, no fue porque Luca regresara, sino porque un asistente junior traía café y miraba a su alrededor con incredulidad. ¿Pasó algo?, preguntó. Nadie respondió. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió rico al volver a mirar el periódico, con la traducción aún resonando en sus oídos. Se sentía diminuto. Lo peor era que lo necesitaba, lo que lo hacía sentir como un hombre al que le acababan de dar una lección ante el mundo entero. Lucas sacó su carrito silenciosamente, por el pasillo, tarareando una melodía relajante, posiblemente una canción de su juventud o un poema que había traducido. No sonrió, no se giró, porque no necesitaba apoyo. Todo quedó expresado por el silencio que dejó atrás. En el barrio de San Telmo, Buenos Aires, donde los sueños no morían, solo esperaban en largas filas tras la supervivencia, Luca había sido una joven con ojos llenos de fuego y libros apilados como rascacielos alrededor de su pequeña habitación antes de ser la tormenta silenciosa que silenció a un multimillonario. Había memorizado poemas enteros en urdu, recitado diálogos en francés frente a espejos rotos de niña y tomado prestadas todas las novelas en inglés de la biblioteca del barrio, terminándolas con un diccionario a su lado como un santo compañero. Aunque no podían permitirse uno en la vida real, su padre, un soldador de fábrica, a menudo se burlaba del hecho de que su hija tuviera un pasaporte en la cabeza. Una mente como la tuya es un regalo que no todos sabrán ver. Su madre de voz suave, constantemente enferma, acariciaba el cabello de Luca mientras susurraba haikus japoneses en la quietud de su apartamento en penumbra. Como resultado, Luca progresó del asombro a la sabiduría. Ganó concursos por sus habilidades lingüísticas en la zona, tradujo cartas de amor para sus vecinos. Finalmente, recibió una beca nacional para estudiar lingüística comparada en una prestigiosa universidad de Córdoba. Se sentaba en las aulas con la espalda recta, siempre dispuesta a levantar la mano, y se saltaba comidas para pagar los libros de texto. Los profesores la adoraban. Sus compañeros de clase respetaban su brillantez. Pero la vida, cruel e inoportuna, llamó a la puerta justo cuando su futuro comenzaba a desdoblarse como un pergamino. El estado de su madre empeoró y, sin seguro médico, los gastos del hospital se convirtieron en un maremoto. Lucía abandonó la escuela a mitad de su tesis, una obra pionera sobre la expresión e identidad multilingües en la poesía poscolonial, y regresó a casa. Trabajó en trabajos esporádicos, dando clases particulares a estudiantes extranjeros por la noche, limpiando apartamentos por la mañana y traduciendo documentos freelance por una miseria para sus ojos cansados, mientras cuidaba sola de su madre durante años. Lucas solo tuvo tiempo para pagar las facturas tras la muerte de su madre. Y así fue como terminó empujando un carrito de limpieza en edificios corporativos, con su diploma bien enrollado y escondido en una caja debajo de la cama, como una reliquia de otra vida. Se convirtió en una figura discreta en la empresa tecnológica que dirigía Álvaro Méndez. La mujer, con sus trenzas impecables y pasos suaves, tarareaba en japonés mientras limpiaba las pizarras. Ocasionalmente, se quedaba junto a las paredes de cristal para ver presentaciones que ella misma podría haber hecho mejor. Su nombre no se mencionaba. De vez en cuando corregía errores escritos en gráficos cuando nadie la veía. Nunca vieron el libro que había guardado en su carrito de suministros, la historia de Genji, escrito en 3 idiomas. Tampoco vieron con qué silencio se detenía frente a la declaración de misión de la empresa, como si estuviera escrita con crayón. Pero Lucía no les guardaba rencor. Simplemente observaba. Observaba cómo los ricos medían el éxito por el ruido, por los tratos cerrados con apretones de manos y whisky, cómo confundían volumen con valor y presencia con importancia. Hasta ese día en la sala de juntas, nadie había oído su voz elevarse por encima de un susurro. Sin embargo, cuando lo hizo, cargó con el peso de 10 idiomas y toda una vida de moderación. La gente empezó a preguntar en ese momento, mientras los rumores sobre su genio se extendían por los pasillos de las oficinas.
Un empleado junior recordaba haberla vista en el ascensor corrigiendo un manual en alemán. Otro la recordaba ayudando a un becario confundido a traducir una hoja de datos en coreano sin siquiera consultarla. Las historias comenzaron a acumularse, como piezas de un rompecabezas que encajan. Varo, por otro lado, estaba sentada en su oficina del rascacielos con el papel que ella había escrito, que ahora estaba enmarcado sobre su escritorio, y miró el nombre Luca F. Sus dedos temblaron con algo nuevo. Respeto, delgado escrito al pie del expediente de limpieza. Era más que una mujer con conocimientos ocultos. También era una demostración de que el intelecto no necesita títulos, una oficina en un rincón ni aplausos para existir. En sus momentos privados, Álvaro revisaba las grabaciones de vigilancia solo para observar su expresión mientras traducía. No vio arrogancia ni triunfo. Solo quietud, precisión, gracia. Eso lo perturbó más que cualquier arrebato. Envió a un investigador privado para que investigara, no para averiguar nada. El informe, que incluía el borrador de tesis sin traducir de Luca, trabajos publicados en revistas desconocidas y cartas entusiastas de profesores jubilados hacía tiempo, fue humillante. Alguien comentó, esta mujer podría haber sido secretaria de Cultura. Otro, o embajadora de la lengua. Álvaro leyó cada palabra. Luego la volvió a leer. Además, esa noche, se sentó solo en el balcón de su ático y bebió whisky en silencio, no para celebrar. Empezó a cuestionar su valor por primera vez. ¿Acaso había sido ciego ante personas como ella mientras construía su imperio? En su ascenso a la cima, ¿a cuántas luces había ignorado? ¿Y por qué había necesitado una vergüenza pública para ver la brillantez en un uniforme que consideraba inferior? Mientras tanto, Lucía regresó a casa esa noche, a su modesto apartamento lleno de libros y silencio. Se sentó junto a la ventana con su té, recalentó lentejas y alimentó a su gato. Nada de celebraciones. Nada de publicaciones en redes sociales. Solo paz. Finalmente había mostrado su luz al mundo, pero no quería fama. Solo quería verdad y dignidad. Su tesis estaba inacabada en su cajón. Pero ahora, por primera vez en años, pensó en reabrirla. Su nombre estaba siendo cantado con asombro en algún lugar de la ciudad. Y en algún otro lugar, un hombre poderoso estaba llegando a la conclusión de que la educación y la sabiduría nunca han pertenecido a la riqueza. Más bien, siempre han pertenecido a los tranquilos, los desapercibidos y los infravalorados. Del mismo modo, Luca ella era la prueba viviente de que el genio no viste uniforme. Solo habla cuando debe, y cuando lo hace, el mundo entero se queda en silencio. Los empleados que antes pasaban apresurados junto a Luca con gestos indiferentes ahora se detenían, bajaban la voz y la observaban de reojo, como si de repente se dieran cuenta de que habían estado trabajando junto a un oráculo anónimo. El lunes siguiente, el aire en la oficina era diferente, algo más fresco, como la atmósfera después de una tormenta inesperada. Sin embargo, Luca se movía como siempre, silenciosa, precisa y discreta, con su cabello trenzado recogido, su carrito de limpieza perfectamente organizado y un ejemplar desgastado de 100 años de soledad junto a los desinfectantes. A pesar de que la nueva atención la seguía como un foco inamovible, no la reconocía ni parecía interesada. La noticia se había extendido rápidamente gracias a un empleado anónimo que filtró una grabación parcial del ahora infame momento en la sala de juntas. De la noche a la mañana, los elogios a Lucas se habían disparado en redes sociales, convirtiéndolo en un símbolo discreto de dignidad y genio. Sin embargo, ella seguía barriendo la oficina. Steele sacó la basura. Steele se detuvo para ordenar sillas onduladas que nadie más notó. Varo fue quien cambió. Esperaba de pie en la misma sala de juntas donde una vez se había burlado de ella. Sin gafas de sol, sin séquito, solo un hombre despojado de su armadura, sosteniendo una carpeta en sus manos como una ofrenda de paz. Cuando Lucía entró a limpiar, sin saber que él estaba allí, se quedó paralizada por primera vez en días. Él no dijo nada de inmediato. Esperó a que ella lo mirara con la misma mirada tranquila e indescifrable que había destrozado su ego días antes de colocar la fregona suavemente contra la pared. Dijo, «Señora Luca», y su tono formal la hizo levantar una ceja. «Quiero disculparme». La carpeta estaba sobre la mesa cuando él dio un paso adelante. Lo que hice fue cruel y arrogante. Y precipitado. Ella no dijo nada. Simplemente se quedó allí parada. Él añadió en voz baja, «Estuve equivocado». «Y me enseñaste algo que no había aprendido en todos mis años de éxito», dije. Abrió la carpeta, que contenía 2 documentos.
Uno era una oferta de trabajo firmada para directora de asuntos multilingües, un puesto que él había creado para ella esa misma mañana, y el otro era una oferta de beca totalmente financiada para cualquier universidad que eligiera para terminar su tesis o empezar de cero. Me gustaría aprender de ti. ¿Qué líder? Eso nos ayuda a ver lo que no hemos visto antes. Luca examinó la carpeta. Luego, se dirigió hacia él. Ella dio un paso adelante lentamente, pero en lugar de alcanzar los papeles, apoyó la mano en el borde de la mesa y se inclinó ligeramente. ¿Y si no quiero su dinero? Preguntó. Él levantó la vista. Después de eso, nadie lo hizo. ¿Y si no quiero su puesto? Tampoco se lo doy. Se hizo el silencio. Y entonces sonrió, no burlona, no con petulancia, sino cálida, cansada e increíblemente fuerte. Bien, declaró. Entonces puedo decirle lo que realmente pienso. Álvaro asintió, preparándose para sí mismo. La vileza no me robó el pelo, hizo que los hombres se sintieran tan orgullosos como tú. Una persona que ve un uniforme y decide quién merece respeto. No quiero tu apellido. Quiero que cambie como ve a la gente. No me anima en absoluto. Eleva a todos los invisibles que hacen su camino diario. Aunque su voz no se alzó, el peso de sus palabras resonó por toda la habitación. No te quedes conmigo si quieres cambiar. Empiece por ver. Varo guardó silencio un rato. Luego cerró la carpeta, recogiéndola lentamente. Tienes razón. No extendió la mano por orden, sino por lástima. Luca la examinó, la consideró. Luego la estrechó una vez, con firmeza, y la soltó. La puerta se abrió y, para su sorpresa, la mayoría del personal de la oficina estaba afuera aplaudiendo mientras ella se daba la vuelta para irse. Un aplauso real, sincero y sostenido, no el tipo forzado y performativo que se da a los pasteles de cumpleaños en la sala de descanso. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero no hizo una reverencia ni saludó. Simplemente caminó por el centro con la cabeza alta, la espalda recta, como si no fuera la primera vez que era grande, solo la primera vez que la veían. Por primera vez en su vida, sintió un orgullo que no tenía nada que ver con el dinero mientras, de pie tras la pared de cristal, la observaba caminar por el pasillo. Más tarde esa semana, en la misma sala donde una vez la habían ridiculizado, Luca impartió un seminario sobre sesgo lingüístico en la estrategia empresarial global con un cuaderno en la mano y de pie a la cabecera de la mesa en un. Lucía llevaba una blusa blanca sencilla y el pelo suelto. Los ejecutivos tomaban notas. Varo guardaba silencio mientras escuchaba. Su voz llegó a oídos que jamás se habían planteado escuchar, al recorrer los cristales y los departamentos. Y aunque había rechazado el título y el aumento de sueldo, la verdad era innegable. La situación había cambiado, no porque Lucía quisiera poder, sino porque había revelado cómo es el verdadero poder. No grita, no presume, simplemente es innegable, inquebrantable, y cuando habla, no se le puede olvidar. Un mes después, la sede de la empresa lucía igual. El mismo acero y cristal, los mismos guardias en la entrada, el mismo timbre del ascensor resonando en el vestíbulo de mármol. Pero la sensación en el interior era radicalmente distinta, como si el alma del lugar se hubiera reescrito en un lenguaje más sereno y sabio, y en el centro se encontrara una mujer cuyo nombre ahora tenía un peso mucho mayor que cualquier título. Luca Delgado, que antes solo era visible a través de la placa de conserje en su uniforme, ahora entra por la puerta principal sin tacones ni traje a medida. En cambio, calza sus zapatos modestos de siempre, solo una bolsa de lona y la serena dignidad que siempre tuvo, pero que ahora todos ven. Al pasar, las recepcionistas la esperaban. Los jóvenes becarios resplandecían, no del tipo performativo que antes disimulaba la condescendencia, sino que algunos ejecutivos mostraban un respeto genuino con sus gestos de asentimiento. Álvaro Méndez esperaba arriba, pero no detrás de su escritorio ni en un asiento que parecía un trono. En cambio, garabateaba en un cuaderno como un estudiante ansioso por no perderse ni una sola palabra. Estaba en la última fila de un pequeño auditorio, presentando una conferencia sobre humildad cultural en la comunicación empresarial global ante un público que se había triplicado desde su primer seminario. Luca estaba de pie en el escenario, hablando en voz baja pero clara, invitando al público. Ahora, los folletos de la universidad llevaban su nombre. La televisión nacional le había concedido 2 entrevistas. La habían invitado a hablar en la cumbre anual de un conocido think tank. Pero a pesar de todo, seguía siendo ella misma. Seguía participando en sesiones de alfabetización voluntarias los domingos, seguía comiendo en el mismo café cerca de su apartamento, seguía pasando las tardes acurrucada con una novela en un idioma que aún no dominaba.
porque creía que dominarlo era una ilusión, que los verdaderos académicos eran los que nunca dejaban de aprender. El público aplaudió al terminar su discurso, pero esta vez no pasó desapercibida. Estudiantes, directivos e incluso rivales se acercaron con admiración, respeto y preguntas. Con las manos entrelazadas, Álvaro permaneció atrás, escuchando. No había intentado atribuirse el mérito de su éxito. De hecho, desde aquel día en la sala de juntas, se había distanciado discretamente, fundando un fondo de becas que llevaba el nombre de su difunta madre para apoyar a estudiantes desfavorecidos que cursaban humanidades y lengua y literatura. Había dejado de interrumpir en las reuniones y había empezado a asesorar a jóvenes trabajadores. Y aunque seguía siendo rico, su riqueza ya no gritaba, escuchaba. El verdadero cambio se había producido en su despertar, no en el ascenso de Luca. Luca le había enseñado el poder del silencio, y él había construido una base sobre el ruido. Una nueva becaria se incorporó a la oficina una semana después de su conferencia. Era una joven tímida, de una familia aguerrida, que se dejaba llevar por los nervios y llevaba una mochila desgastada. Luca fue la primera en arrodillarse a su lado y ayudarla cuando dejó caer sus papeles cerca del ascensor, no por formalidad, sino por instinto. Sonrió levemente al decir, «Todos empezamos como...». Ese momento fue capturado en cámara y se viralizó por segunda vez, esta vez no por la conmoción, sino porque reveló algo aún más profundo. La forma en que Lucía se movía por el mundo nunca había cambiado, solo la disposición del mundo a verla. Su foto apareció junto al lema «El genio habla con muchas voces» en el nuevo banner de reclutamiento de la compañía. Presten mucha atención. Saltó a la fama como heroína local en su comunidad. Los niños la señalaban. Con la esperanza de que los leyera, los ancianos le enviaban poemas que habían escrito de jóvenes. Una pequeña librería se ofreció a publicar su tesis inacabada, y finalmente aceptó, escribiendo cada capítulo a mano a altas horas de la noche, en un diario que su madre le regaló una vez. No se apresuró. Nunca lo hizo, porque sabía que las historias, como las personas, tardan en desarrollarse. Una noche, de pie junto a su ventana con una taza de té en la mano y las luces de la ciudad parpadeando, pensó en su viaje con profunda y dolorosa gracia, en lugar de amargura o incluso triunfo. No tenía intención de desmentir a nadie. Solo había querido sobrevivir, servir, estudiar. Y sin embargo, al negarse a que la invisibilidad la quebrara, se había convertido en un espejo para el mundo. Un recordatorio de que el talento no tiene uniforme, que la brillante florece en silencio, que lo desapercibido, el conductor, el cuidador y las bibliotecas, los universos y las revoluciones pueden llevarse dentro. Cerró los ojos, susurró un verso japonés familiar y dejó que la noche la abrazara como a una vieja amiga. Otro hombre se rió de una persona que consideraba menos importante en otra parte de una sala de juntas. Sin embargo, esta vez alguien más se levantó, debido a que Luca había abierto una puerta que nunca volvería a cerrarse. Había reescrito no solo la historia de un hombre, sino también todo el concepto de lo que implica el valor. Además, el mundo finalmente había aprendido a escuchar.